En National City, California, se encontró muerto al ingeniero de satélites retirado Philip Bondi el 10 de mayo de 1998. Le faltaba una pierna, aparentemente amputada hace muy poco. La causa de la muerte se registró como mionecrosis, que es una infección bacteriana que generalmente se contrae cuando las bacterias invaden el cuerpo a través de una ruptura significativa de la piel por un objeto excesivamente sucio. Lo que realmente confundió a las autoridades fue que Philip Bondi no tenía ninguna razón médica para que le amputaran la pierna. Cuando la policía ejecutó una orden de registro en una propiedad residencial en San Diego, encontraron un montón de toallas, sábanas y colchones empapados en sangre. También encontraron grandes cantidades de drogas anestésicas, equipo quirúrgico usado y cientos de tubos vacíos de pegamento loco. Su último hallazgo fue una colección de espeluznantes cintas de video. Hola, soy el Dr. Richard Bledes. Si ves esto es porque no estás satisfecho con tu cuerpo y buscas cambiarlo. En el Centro Brown para la Excelencia Quirúrgica, deseamos ayudarte a ser quien realmente eres. Nuestra oficina de cirugía internacional es una de las cirugías más limpias, eficientes y avanzadas en todo el mundo. Otros médicos te dirán que tienes una enfermedad. Dicen que tu mente es el problema. Pero nosotros decimos, no cambies tu mente, cambia tu cuerpo. Podemos transformarte en la hermosa persona que siempre creíste ser. Y no te saldrá muy caro. ¿Qué esperas entonces? Ven aquí y reserva para ti mismo un consulta hoy. Hola, soy... Doctor Bueno, sabes quién soy, por eso estás aquí. El procedimiento que estás considerando es un procedimiento muy difícil, y no hay muchos cirujanos en el mundo que sean aptos para esta cirugía. Afortunadamente para ti, tenemos al experto mundial. De hecho, si hubiera un libro, él lo habría escrito. Ahora, después de revisar tus registros financieros, registros médicos, puedo ver que eres un candidato perfecto para esta cirugía. Ahora, eres consciente de que esta cirugía no se completará aquí en los Estados Unidos. Desafortunadamente, este tipo de cirugía todavía es mal vista aquí. Se realiza en México. Sin embargo, allí no son tan críticos. Pareces preocupado, no lo estés, con el mejor del mundo. Y somos famosos, infames, dirían algunos. Y para personas de tu demografía, las opciones son bastante limitadas. ¿Es esa una foto de la empresa emergente de dulces? Oh, sí, nuestro cirujano es un miembro de la familia de la empresa emergente. De hecho, él es un descendiente directo de William Startup, el tipo que fundó la empresa de dulces. Y su bisabuelo es el hermano de Joseph Smith, quien fundó la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o los mormones como se conoce más comúnmente. ¿Él fundó el mormonismo? Bueno, alguien en su familia lo hizo. Supongo que lo que estoy tratando de decir es que el genio corre en la familia. Estás en muy buenas manos. Escuché que algunas cirugías no salieron muy bien. Eso no es más que mentiras maliciosas, difundidas por nuestros competidores, para intentar quitarnos clientes. No participamos ni abordamos campañas difamatorias. Escuché que una chica contrajo una infección tan grave que comenzó a pudrirse. ¿Quién es este? Preferimos dejar que nuestro trabajo hable por nosotros. Ese es el nivel de precisión quirúrgica que puedes esperar aquí.
¿Ella solía ser un hombre? Oh, sí. ¡Wow! Eso es bastante asombroso. De hecho, mientras que los médicos de todo el mundo en este momento se niegan a aceptar que eres genuino y sincero en tu dolor, y te etiquetan como desviados, nuestro equipo quirúrgico estaba cambiando los cuerpos de esas personas para reflejar en el exterior cómo se sentían en el interior. ¿Cómo se llamaba, de nuevo? John Brown nació en 1922 en Utah. Era hijo de un médico mormón, descendiente directo de los fundadores de la religión, lo que implicaba una educación muy estricta. Cualquiera que busque esta información en Google la encontrará muy difícil de verificar, porque la religión mormona hace un muy buen trabajo eliminando cualquier negatividad en torno a la religión del mundo, a veces mediante el uso de fuerza física excesiva, o a veces a través de fuerza legal excesiva, dependiendo de quién sea tu fuente. Sin embargo, si sigues las pistas lo suficientemente lejos, encontrarás que el Dr. John Ronald Brown en realidad escribió el prólogo de un libro escrito en 1969 por Maureen Startup, llamado El poder secreto de la feminidad, un libro muy sexista que defiende las virtudes de la servidumbre femenina hacia los hombres. Maureen y Albert Startup eran descendientes directos de William Startup, quien fundó la Startup Candy Company, quien a su vez era el bisnieto de Hyrum Smith, quien era el hermano de Joseph Smith, el fundador de la religión mormona. Maureen y Albert Startup eran los padres de Diane Startup. Es posible que conozcas a Diane bajo el nombre de Diane Steedham, después de que se casó con su esposo Mark, y continuó para fundar un supuesto esquema piramidal de $1,000 millones llamado LuLaRoe. El Dr. Brown era el hermano de Albert Startup y el tío de Diane Startup. Una peculiaridad interesante de esta historia es que durante el auge de LuLaRoe, ya sabes, antes de que el fiscal de distrito de Washington decidiera perseguirlos por ser un supuesto esquema piramidal, Diane a menudo alentaba, coaccionaba y acosaba a sus empleados para que visitaran Tijuana, México para algo. Cirugía plástica sospechosa. Dada la historia del Dr. Brown, visitar Tijuana para procedimientos médicos sospechosos parece ser un rasgo familiar. Si estás interesado en aprender más sobre el auge y la caída del imperio LuLaRoe, entonces puedes echar un vistazo a estos videos de otros gatos inmunes de YouTube, si estás interesado. John Brown fue reclutado durante la Segunda Guerra Mundial. Tras destacar en la prueba de clasificación general del ejército, fue enviado a la Escuela de Medicina. Enlaces en la descripción a continuación. Se graduó de la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah en 1947 y ejerció como médico general durante unos 20 años, sin nada destacable durante este periodo. Fue en este punto cuando decidió solicitar cirugía plástica en el Hospital Presbiteriano de Columbia. John era particularmente bueno en la parte teórica de la cirugía y obtuvo calificaciones altas en el examen escrito, pero se desmoronó durante el examen oral, culpando a su educación autoritaria extremadamente estricta por su falta de confianza en escenarios públicos. Es importante destacar que aunque el Dr. Hirschfeld identificó el transgénero en Alemania a principios de los años 20, en ese momento histórico ser gay o transgénero aún se consideraba una enfermedad. Por lo tanto, la mayoría de los médicos, clínicas, consultorios y hospitales referirían al paciente para ser curado, donde los psicólogos usarían dosis de morfina, que inducen al vómito o choques eléctricos cada vez que un paciente veía una imagen desviada para crear una respuesta pavloviana en el paciente y desalentarlos de ser gay o transgénero. Esta práctica altamente poco ética e ineficaz se llamaba terapia de conversión. Ahora, si eso suena familiar, podría ser porque hay algunas esquinas del cristianismo que todavía usan prácticas similares a esta hoy en día para curar la homosexualidad.
Esto implicaba que las personas lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero tendrían que ocultar su sexualidad públicamente y no podrían buscar alivio para su angustia mental sobre su condición, ya que visitar a un médico resultaría en ser remitidos para el tratamiento mencionado. Esto comenzó a cambiar a lo largo de los años 50, cuando los médicos comenzaron a reconocer más la condición y a tratarla menos como una perversión, y más como una condición de salud mental con la que las personas necesitaban ayuda, y por lo tanto comenzaron a ofrecer más opciones y rutas para las personas que querían cambiar de género. En Estados Unidos, esto era un tabú, por lo que la mayoría de los pacientes viajaban a Dinamarca, donde los procedimientos y tratamientos eran vistos de manera más liberal. Con el tiempo, estas cirugías también se ofrecieron en Estados Unidos, en clínicas de identidad de género, generalmente ubicadas en hospitales públicos. Sin embargo, este lento progreso se detuvo durante la década de 1970, ya que un estudio de la Universidad Johns Hopkins afirmó que los pacientes que habían pasado por una cirugía de reasignación de género todavía sufrían de los mismos problemas psicológicos después de la cirugía que antes de ella. A pesar de que el estudio fue muy criticado debido a su metodología defectuosa, que por supuesto llevó a conclusiones erróneas, esto llevó al cierre de la clínica de identidad de género de la Universidad Johns Hopkins, y poco después todas las demás hicieron lo mismo, dejando a las personas transgénero sin opciones nuevamente. Personas como tú enfrentan una situación muy complicada. Nos enorgullece ofrecer una amplia gama de cirugías para satisfacer tus necesidades. Así que, dime qué es lo que no te gusta de ti mismo. En 1973, John Brown presentó una técnica para la cirugía de reasignación de género, que fue bien recibida por los otros médicos en el simposio de Stanford. Poco después, Brown encontró un lugar en San Francisco y estableció su negocio como médico cirujano en el área. Contrató a John Spence, un excriminal, como su asistente. La primera paciente, identificada solo como Julie, se acercó al Dr. Brown sobre los implantes mamarios, y tanto él como Spence convencieron a Julie de pagar por una cirugía de reasignación completa, diciéndole que sería la mujer perfecta después. Brown no tenía licencia para practicar cirugía de ningún tipo, y no tenía una sala limpia estéril en la que realizar el procedimiento, pero operó a la señora de todos modos. Debido a la naturaleza sospechosa de su práctica, es muy difícil encontrar detalles sobre los resultados de sus pacientes. Y desafortunadamente no pude averiguar cómo fue la cirugía de Julie, pero ella sí lo demandó en la corte años después, así que creo que podemos suponer que fue menos que ideal. Debido al prejuicio contra las personas transgénero en ese momento, realmente no había nadie que hablara públicamente sobre los problemas transgénero, y por lo tanto, nadie había escuchado mucho aparte de los susurros subterráneos sobre un cirujano en San Francisco, que todavía ofrecía cirugía de reasignación de género, pero ninguna de las personas sabía que él no tenía una licencia para practicar este tipo de cirugía, o cuáles eran los resultados de sus pacientes. Esto llevó a que algunas personas transgénero ayudaran a generar negocio para el Dr. Brown, al difundir en la comunidad que él era el cirujano del que todos hablaban, que se atrevía a ir en contra de la comunidad médica general. Cuando se encontró con Angela Douglas, le dio varios miles de dólares en efectivo para ayudar a iniciar la publicación de la revista Mirage, lo que desafortunadamente resultó en que ella anunciara sus servicios en la revista repetidamente. Los negocios parecían ir bien para el Dr. Brown. Muy bien, ahora que tenemos toda tu información, podemos comenzar con tu procedimiento. Ahora intenta relajarte. Las cosas podrían picar un poco. Las cosas estaban a punto de empeorar para el Dr. Brown, ya que comenzó a desarrollar una reputación muy diferente, y con ella llegó un apodo, Brown el de la mesa.
un apodo que le dieron porque operaba en cualquier lugar, desde mesas de cocina hasta garajes y camas de moteles sórdidos. Los resultados de los pacientes también comenzaron a ser más conocidos, ya que algunos pacientes afirmaban que después de la cirugía no parecían ni hombre ni mujer, y se describían a sí mismos como una muñeca Barbie. Una transexual que trabajó para Brown llamada Donna Colvin recordó que Brown era un médico que se inyectaba Valium antes de operar e intencionalmente dañaba la vagina de una paciente que lo enfadaba. Algunos pacientes terminaron pareciendo como si su pene simplemente se hubiera dividido por la mitad y luego cosido en su ingle. Los pacientes a quienes se les proporcionó exitosamente una vagina tuvieron infecciones desenfrenadas a raíz de la cirugía o colostomías permanentes. Los pacientes más desafortunados, sin dinero, fueron abandonados en callejones y estacionamientos. La mayoría de estas historias no se informaron en su momento debido al estigma en torno al transexualismo, con muchas de estas víctimas sufriendo en silencio para no llamar la atención sobre su estilo de vida elegido y evitar la violencia que usualmente lo acompañaba. Luego, en 1977, la Junta de Aseguramiento de la Calidad Médica de California revocó la licencia médica de Brown por negligencia grave, practicar medicina de manera no profesional y la mala conducta moral, que es una forma elegante de decir que John Brown era un hombre con una preocupante falta de conciencia. La Junta declaró que Brown había permitido que su asistente y socio comercial, John Spence, realizara cirugías, permitió que los pacientes transexuales falsificaran recetas para ellos mismos y otros pacientes, y permitió que el personal no médico diagnosticara a los pacientes médicos. Dijeron que mostró una negligencia grave al no realizar cirugías en una instalación adecuadamente estéril, y tampoco se molestó con los historiales de los pacientes, los exámenes preoperatorios, y operaría a pacientes que no eran físicamente aptos para la cirugía, como personas extremadamente ancianas, o aquellos con enfermedades que aumentaban el riesgo de resultados quirúrgicos negativos excesivos. También mintió en los formularios de seguro médico y declaró que la razón de la cirugía era una falta congénita de vagina, en lugar de una cirugía de reasignación de género. Esto se debía a que en ese momento los aseguradores médicos se negaban a cubrir la cirugía de reasignación de género, y era la única forma para él de recibir pago por el procedimiento. Las cirugías de John Brown fueron tan deficientes que otro cirujano, Jack Fisher, tuvo que reparar personalmente más de 15 de sus intervenciones mal realizadas. Más tarde declaró que es un cirujano técnico terrible y espantoso. No sabe cómo hacer una incisión recta. No sabe cómo sostener un cuchillo. No tiene ningún respeto por limitar la pérdida de sangre. Aunque podrías imaginar que este tipo de práctica haría que la comunidad transgénero rechazara al Dr. Brown, en realidad muchos de ellos le dieron valoraciones positivas porque dijeron que él ofrecía vaginas a un precio justo. Y hasta cierto punto, es algo cierto, porque en ese momento este tipo de vaginoplastia constructiva habría costado quizás $10,000 en dinero de los años 70 o $40,000 en el dinero de hoy. Pero el Dr. Brown solo cobraba unos cientos de dólares. Era mucho menos problemático que los médicos de esa época. Los médicos de esa época habrían solicitado que el paciente se sometiera a 6 años de terapia hormonal y también viviera como una mujer durante 6 años, mientras también se sometía a reevaluaciones psiquiátricas repetidas, consistentes y costosas durante todo el tiempo. Con Brown, era capitalismo puro y duro sin ninguna de esas molestas regulaciones o trámites burocráticos que detienen a todos los demás médicos. Estas cosas combinadas con la falta de opciones significaban que la comunidad transgénero tendía a verlo como una especie de salvador. Los ojos del paciente están abiertos. Has despertado durante la cirugía. No hay razón para entrar en pánico. Es completamente normal. Dame la máscara.
Sube el volumen. ¿Cuánto? Hasta que el paciente se desmaye de la maldita vez. Después de perder el derecho a ejercer la medicina en California, Hawái, Alaska y la isla de Santa Lucía, Brown regresó al sur de California y comenzó a operar una práctica ilegal en el mercado negro. Como antes, ofrecía cirugía completa de reasignación de género, pero había añadido liposucción, inyecciones de silicona, implantes de pene y estiramientos faciales a su repertorio de servicios. Para eludir el hecho de que técnicamente no tenía una licencia para practicar ningún tipo de medicina, realizaba consultas en California y luego refería a los pacientes a la Oficina Internacional para la Cirugía Real, que estaba en México. En 1986, la revista Forum publicó un artículo llamado El increíble Dr. Dick, que inicialmente trataba sobre la cirugía de agrandamiento de pene de Brown, pero contaba la historia de un hombre poco profesional y olvidadizo, que no podía conducir correctamente y cuyos pantalones a menudo se caían durante la cirugía. También describen como cuando Brown hizo un insurgente accidental durante una cirugía de pene, causando que la sangre se derramara excesivamente. La respuesta de Brown fue decir muy casualmente, «Cometí un error». Esto llamó la atención de Inside Edition, que produjo un informe de investigación titulado El peor doctor de América, donde Brown realizó una operación de colgajo de cuero cabelludo para bajar la línea del cabello de un paciente. El paciente se escuchó gemir durante toda la cirugía, lo cual Brown comentó que era normal, pero en una cirugía estándar y con licencia de este tipo, el paciente siempre está fuertemente sedado hasta el punto de no poder moverse ni hablar en absoluto, y estar completamente inconsciente. Era inusual. Poco después, un fiscal de San Diego acusó a Brown de practicar medicina sin licencia y fue encarcelado durante 19 meses. En realidad, esta no fue la primera vez que Brown había sido encarcelado, ya que había cumplido condenas más cortas por recetar sin licencia y practicar bajo un nombre falso. Pero Brown declaró que sentía que se rebelaba contra un control gubernamental generalizado de la medicina y continuó a pesar de ello. Después de que Brown fue encarcelado y sus prácticas se volvieron noticias nacionales. Dr. Paul Walker, no ese Paul Walker. El Dr. Paul Walker desarrolló los estándares de prácticas y cuidado para individuos con disforia de género, lo cual debería haber establecido un marco estandarizado para cómo tratar, diagnosticar y cuidar a las personas que sufren de disforia de género. El paciente ha despertado de nuevo. No nos queda más. No, te quedas justo ahí. Aún no hemos terminado. Brown condujo un taxi en Tijuana durante un año antes de reabrir su práctica ilegal, allí en 1992 usando el nombre Dr. Ralph Molina. Una paciente potencial llamada Cherie visitó la práctica con la intención de enlistarse en los servicios del Dr. Molina. Lo que vio fueron alcantarillas que constantemente se desbordaban, el agua corriente sería intermitente, y la sala de operaciones era solo una habitación con una silla de ginecología en la esquina. Cherie también dijo que Brown a veces estaría tomando café mientras realizaba la cirugía. Decidió no contratar al Dr. Molina después de ver todo eso. El Dr. Molina pasó en gran medida desapercibido durante 6 años, continuando proporcionando cirugía ilegal, insalubre e incorrecta en el mercado negro, hasta 1998, cuando un hombre llamado Philip Bondi acudió al Dr. Molina para un procedimiento muy inusual. En 1977, los psicólogos Greg Firth y John Money describieron una condición que etiquetaron como apotenofilia, un raro trastorno psicológico en el que el paciente siente un deseo abrumador de amputar extremidades sanas o de volverse sordo o ciego. Esto fue posteriormente reclasificado como disforia de integridad corporal.
Los pacientes a menudo viven como amputados durante toda su vida, utilizando prótesis y una serie de otros artilugios que harían inútil una extremidad sana en un esfuerzo por intentar vivir como un amputado. Hay algunos rumores de pacientes que sufrieron esto hasta llegar a extremos, que se acostarían en las vías del tren y dejarían que los trenes pasaran por encima de sus piernas para amputarlas por ellos o para volarlas con escopetas. Pero creo que esto es solo un mito de internet, porque pasé mucho tiempo investigando esto, y no encontré ninguna evidencia de que esto haya ocurrido ni una sola vez, aunque aún no se acepta oficialmente como una condición psicológica en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Se han realizado algunos estudios limitados para intentar descubrir o entender qué causa esta condición. A una pequeña muestra de pacientes se les realizaron resonancias magnéticas, y lo que reveló fue que tenían menos materia gris en su lóbulo parietal superior de su cerebro. La cantidad de materia gris que faltaba se correlacionaba directamente con la intensidad del deseo de amputar uno de los miembros sanos. No sé ustedes, pero me pareció bastante interesante. ¿Soy raro? Sí, probablemente soy raro, sin importar cuán fuertemente las personas sufran de esta condición. Sienten que es prácticamente imposible encontrar a un cirujano dispuesto a amputar un miembro sano debido a la ética de tal práctica, o para decirlo suavemente, muy discutida. Hubo un cirujano en Escocia que lo hizo con 3 pacientes, pero aparte de ese ejemplo, no pude encontrar ningún otro en absoluto. E incluso ese ejemplo se limitó solo a esas 3 ocasiones porque la reacción profesional y pública fue tan fuerte que todos juraron nunca volver a hacerlo. Para pacientes con este trastorno, no hay opciones. Bueno, quizás solo una. ¿Qué pasa con él? Él consiguió lo que quería. Llévalo a su habitación. Llévalo al parque. Él lo llevará a un callejón. No me importa. Pero hazlo rápido. Tenemos otro paciente llegando. Bondi y su amigo y compañero de licitación, el Dr. Greg Firth, habían visitado a Brown, donde Bondi pagó a Brown para que le amputara la pierna. Firth también planeaba pagar por la misma cirugía, pero se arrepintió al final. Dado que amputar una extremidad sana era ilegal tanto en los Estados Unidos como en México, Brown condujo a Bondi y Firth de regreso a la habitación y arrojó la extremidad amputada por la ventana del auto en movimiento y al desierto para que los coyotes la devoraran. Inicialmente, Bondi había estado realmente satisfecho con la cirugía, a pesar de que le dijo a Firth más tarde que podía sentir al Dr. Brown serruchando su pierna. Al día siguiente, Firth entró a la habitación de Bondi para ver cómo estaba y lo encontró muerto. Vio el teléfono y la silla de ruedas volcados y las sábanas arrancadas de la cama, y dijo que era obvio que Bondi no había tenido una muerte tranquila, y muy probablemente murió en un dolor insoportable. Un cirujano testificó en la corte que Brown no dejó un colgajo de piel lo suficientemente grande sobre el muñón para permitir un flujo sanguíneo adecuado, y el tejido dentro del colgajo murió por estar demasiado apretado. Esto permitió que las bacterias Clostridium perfringens ingresaran al sitio y causaran la infección. Tras hallar recibos firmados por el Dr. Brown en el cuarto de hotel de Bondi, fueron a buscarlo a su apartamento, descrito como extremadamente sucio. La policía aún no sabía por qué Bondi se había amputado una pierna sana, pero sospechaban de un juego sucio, por lo que llevaron a Brown para interrogarlo. Mientras la policía interrogaba a Brown, el periodista y escritor Dallas Denny se enteró del caso e inmediatamente contactó a la Fiscalía de San Diego. Denny había estado siguiendo la práctica ilegal de Brown durante años, advirtiendo a la comunidad transgénero contra el uso de sus servicios. Reconoció la escena como algo probablemente obra de Brown. Le informó al fiscal sobre la apotemnofilia y que Brown realizaba cirugías clandestinas en el área desde fines de los 70. Inicialmente, el fiscal acusó a Brown de homicidio involuntario, y el caso luego se trasladó a la sala de juicios. Inicialmente, el fiscal solo acusó a Brown de homicidio involuntario,
Pero después de revisar algunas de las cintas de video caseras que encontraron en su apartamento, decidieron pedirle al juez que mantuviera a Brown sin fianza, porque representaba un peligro tanto para los ciudadanos de los Estados Unidos como para México, y solicitar que los cargos se elevaran a asesinato en segundo grado con malicia premeditada. Aunque no intentaba matar a las personas intencionalmente, su total imprudencia y falta de preocupación por los demás estaban creando condiciones en las que la muerte era muy probable, y él seguía adelante de todos modos. Las evidencias halladas en el domicilio de Brown fueron contundentes. Hallaron múltiples almohadas, toallas, pañuelos, agujas usadas y viales de silicona con sangre. También hallaron tubos vacíos de pegamento por doquier, lo cual un ex paciente declaró que Brown había usado para cerrar las incisiones cuando tenía problemas con las suturas. Sin embargo, la evidencia más condenatoria fueron las grabaciones caseras de sus cirugías. Una de las cintas era un video promocional en el que un Brown con mano muy temblorosa intenta ilustrar uno de los procedimientos utilizando pedazos de papel de un cuaderno sucio y olvida repetidamente la terminología médica para varias partes del cuerpo. La fiscal adjunta Stacey Running declaró que las cintas eran extremadamente crudas y se podían escuchar perros ladrando en el fondo durante la cirugía. Recordó que una cinta mostraba un pedazo de piel escrotal fijado a una tabla con chinchetas, y parecía como si hubiera sido atropellado por un coche. El investigador Tom Basinski dijo que estaba acostumbrado a revisar videos médicos como parte de otros casos, pero estos eran un caso completamente diferente. Dijo que los bisturíes suelen cortar la piel con gran facilidad y requieren mínima fuerza y presión. Pero en las cirugías grabadas encontradas en el apartamento del Dr. Brown, los bisturíes estaban tan desafilados que tenía que ejercer una presión inmensa y hacer movimientos de vaivén para perforar la piel. Las cintas de video de Brown destrozando los penes de varios pacientes. La evidencia impactó especialmente a los miembros masculinos del jurado. Uno de ellos incluso preguntó al juez si era necesario verla. En una entrevista años después, el fiscal adjunto recordó que uno de los procedimientos de Brown era tomar un pedazo de intestino y convertirlo en una vagina, y coserlo de nuevo en el estómago, causando peritonitis. Este fue un procedimiento que ningún otro cirujano había utilizado antes o después. Uno, porque dejaría la vagina oliendo a excremento después, y dos, porque no funciona y causa infecciones que llevan a la muerte. Básicamente estaba experimentando con las personas que acudían a él, sin tener en cuenta su salud o sus vidas. Running había dicho que estaba tan cerca de Joseph Mengele como se puede estar, pero no pude decir eso en la corte. Habría sido motivo para un juicio nulo. El problema era que el cargo de asesinato en segundo grado con malicia implícita no se sostendría en la corte a menos que la fiscalía pudiera demostrar un historial de cirugía imprudente. Una cirugía no bastaría para una sentencia. Requerían hallar testigos que declararan en su contra haber vivido condiciones parecidas. La mayoría de los clientes de Brown eran personas inestables, rechazadas para cirugía por la comunidad médica y sin credibilidad en la corte. Los que habrían sido creíbles no querían tener nada que ver con el caso, por miedo a que revelara sus historias personales y los sometiera a prejuicios y violencia. Algunos se habían suicidado. Finalmente, encontraron a algunos ex clientes que estaban dispuestos a testificar contra Brown y establecer una historia de décadas de cirugía imprudente en múltiples formas. Con testigos, pruebas y la ley en contra del Dr. Brown, su abogado intentó pintarlo como un individuo amable que simplemente intentaba ayudar a una clase olvidada de la sociedad a la que nadie más ayudaría. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Soy el Dr. Bless?
Y estoy aquí para... veo que estás leyendo todo sobre nuestro fundador y mi mentor. No te preocupes, él me enseñó todo lo que sabe. Así que dime qué es lo que no te gusta de ti mismo.